Oigan, mis chamacos, saludo con todo cariño a esta mujer que parece que se va de misión a África, a algún safari, y sería un placer acompañar a la señora Marisa Rivera. Buenos días, señora. Lo invito con mucho gusto. Vamos. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Buenos señora. días a todos. Leopoldo, buenos días. Doctor Don Leopoldo de la Rosa, muy buenos días. Privilegio, como siempre, señor. Gracias. Buen día para usted, para todo el amable público. Qué gusto, Marisa, ¿cómo estás? Distinguidos colegas, compañeros, todos. El mañanero al servicio de la comunidad. Felicitación de cumpleaños a Lilia Páez Escudero, que cumple 44 años. Es muy buena edad para la mujer. Sí, están en el mejor de sus puntos. Sin duda. De parte de su hija, Abril Páez. Felicidades, Lilia. Que pases un cumpleaños feliz, rodeada de todos aquellos que te quieran, te estimen o que hacen la finta de que te quieren. Oigan, chamacos, les cuento que ni cercos políticos, ni sociales, ni policiales impidieron ayer en el Senado de la República de todos ustedes que continuara esta discusión sobre la reforma político-electoral. Los resultados de esa sesión maratónica los tenemos para todos ustedes. Oigan, y ya después, el mejor criterio será el de usted. Órale. A las 2:18 de la madrugada, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional en materia político-electoral. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Cámara de Diputados. Fueron 106 votos a favor de los senadores del PRI, PAN y la mitad de los del PRD. Esta reforma transforma a 3 instituciones. Al IFE lo sustituye por el Instituto Nacional de Elecciones, con más facultades y la posibilidad de atraer la organización de elecciones locales en casos de excepción, nombrar a los consejeros estatales y fiscalizar los recursos de todos los partidos y campañas. Le da autonomía constitucional a la PGR. Esta institución desaparecerá a partir del 2018 y dará paso a la Fiscalía General de la República. Su titular será nombrado por el Senado y el Ejecutivo. Durará en el cargo 9 años. También se concede autonomía al Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social, a cargo de la medición de la pobreza. La reforma permite la reelección consecutiva de diputados federales y locales, senadores y alcaldes. Los senadores por 2 periodos y los diputados hasta por 4. Procederá para los diputados que sean electos a partir del 2015 y los senadores electos a partir del 2018. Cambia la fecha de la celebración de elecciones federales y locales. No serán el primer domingo de julio, sino el primer domingo de junio. Modifica la fecha de la toma de posesión del presidente de la República. Se recorre del 1 de diciembre al 1 de octubre. La reforma otorga financiamiento público a los candidatos independientes y establece la posibilidad de optar por gobiernos de coalición. Eleva de 2 a 3% de la votación total, el mínimo para que los partidos políticos conserven su registro. Establece nuevas causales para anular una elección como exceder el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. Los consejeros electorales locales y los magistrados de tribunales estatales serán removidos en cuanto entre en vigor la reforma, antes de la próxima elección que se realice. En la sesión, las bancadas fijaron sus posicionamientos. El PRD criticó la reforma, la calificó de insuficiente. PRI y PAN hablaron a favor. Pero la pregunta es, ¿por qué nos quedamos con una reforma chiquita? ¿Por qué nos quedamos con una reforma insuficiente cuando nuestro país necesita de avances más profundos? Hemos construido una de las reformas más importantes del país porque decidimos concretar los primeros cambios a la estructura política del Estado mexicano. Quiero reconocer que muchas de las demandas ciudadanas que el PAN ha abanderado históricamente están aquí consideradas. Pensar en gobiernos de coalición, en la autonomía de la Procuraduría General de la República, en la reelección que va a profesionalizar la función pública. Los senadores hicieron reservas a diversos artículos y se registraron 51 oradores para fundamentarlas en la tribuna.
Entre ellas, fue aprobada la que eleva a rango constitucional la paridad de género. En la Carta Magna se plasmará la obligación de los partidos políticos de reservar el 50% de sus candidaturas a mujeres en las cámaras de senadores y de diputados y a los congresos locales. Fueron más de 10 horas de discusión en el Pleno. La reforma se envió a la Cámara de Diputados para su ratificación. Con información de Claudia Flores Barreto, Noticieros Televisa. Y queda muy claro el asunto con los discursos que logramos escuchar de las diferentes fuerzas políticas, porque dice el senador del PRD, ¿por qué nos quedamos con una reforma de este tamaño cuando podría ser mucho más grande, ¿no? Ya a estas alturas del país y a esta altura de los partidos, ¿no? ¿Por qué no avanzar y hacer pues verdaderamente este término de gran calado realidad, ¿no? Después escuchamos a Cristina Díaz del PRI, y entonces ella aclara que lo que se acaba de concretar son los primeros cambios, o sea, que hay muchos cambios pendientes y que pudieron haberse aterrizado de una vez, pero bastó con instalar los primeros cambios a la estructura política del Estado mexicano. Y después viene Marianita del PAN diciendo, bueno, que quede claro que un chorro de cosas de las que se votaron aquí son demandas históricas del partido, como quien dice, finalmente nos hicieron caso, finalmente teníamos razón, ¿no? O sea, este es así como el resumen. Desde luego podremos ir viendo punto por punto cuáles son los cambios y cuáles son las consecuencias de ello, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo pálido. Esto que pasó ya en el Senado tendrá que ir a la Cámara de Diputados. Y allá en San Lázaro, la oposición está acusando desde ya a la mesa directiva del recinto de impedir que la reforma político-electoral se discuta en comisiones en cuanto llegue. O sea, los diputados de oposición están diciendo, oye, si viene del Senado, que pase a comisiones primero que se discuta, luego al Pleno. Y entonces parece ser que alguien está tratando de que pase directamente al Pleno, a lo mejor por la prisa de la reforma energética, que ya a muchos les están quemando las habas. A ver, oigamos y veamos. De manera conjunta, las bancadas del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano denunciaron la intención de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para evitar el paso por la Comisión de Puntos Constitucionales de la reforma político-electoral que discute el Senado. A este respecto, el legislador de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Verdeja consideró que de darse este trámite al documento para evitar que se realicen cambios, se estaría violentando la Carta Magna y sería posible pensar en promover una acción de constitucionalidad. Insisto, un llamado a la mesa directiva para que cumplan sus funciones, y si no, vamos a valorar, al menos creo que lo podemos discutir, si procedemos políticamente en términos de la Constitución, porque ellos la protestaron cumplir y tienen que agotar como parte del constituyente permanente toda una serie de formalidades que requieren una reforma constitucional. Por su parte, el coordinador del Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones, consideró que la minuta acercará al país a un verdadero cambio del régimen político, por lo cual confió en que se dispensen los trámites y se permita su discusión y aprobación en el Pleno de San Lázaro en cuanto llegue de la Cámara Alta. Esperamos que buena parte de las observaciones que por lo menos el grupo parlamentario del PRI ha hecho al grupo parlamentario del PRI en Cámara de Senadores, pues sean contempladas, con lo cual nos facilitarían enormemente el que la minuta que recibamos por parte de Cámara de Senadores fuera obsequiada en sus términos. A este respecto también se refirió el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, quien expresó que habrá que ver primero el contenido final del dictamen que, entre otros puntos, prevé la elección legislativa, la de presidentes municipales y la creación de un Instituto Nacional Electoral. Esto fue lo que señaló. Debemos esperar a que la reforma haya sido ya votada en la Cámara de Senadores. Inmediatamente recibida la minuta, le daremos la máxima prioridad a la reforma política y, por supuesto, habrá un debate amplio, transparente, y será la mayoría la que decida. Se estima que esta misma semana queden aprobados en su totalidad los cambios en materia político-electoral para así dar paso a la discusión de la reforma energética que se tiene contemplado concretar antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones el próximo 15 de diciembre. Reportó para W Radio, David Galván.
Y mientras tanto, los perredistas regresaron a la sede de la Cámara Alta, es decir, al Senado, pero solo para entregar casi 2 millones de firmas solicitando una consulta popular sobre la reforma energética. El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, hizo un llamado a la unidad de todas las fuerzas progresistas del país, incluido Morena, para frenar la aprobación de la reforma energética del gobierno federal, al sostener que unida, la izquierda es indestructible. Unidos somos fuertes, pero también unidos somos invencibles, somos indestructibles, y eso es lo que queremos dejarle claro al conjunto del país y a quienes quieren entregar la renta petrolera de nuestra nación. Momentos antes de entregar al Senado de la República más de 2 millones de firmas para solicitar una consulta popular sobre el destino del sector energético antes de que el dictamen sea aprobado por el Congreso, Zambrano encabezó un mitin en la glorieta de Colón en Paseo de la Reforma, muy cerca de la Cámara Alta, cercada por granaderos. Dijo que dicha reforma privatizadora no pasará y garantizó que los 22 senadores y los más de 100 diputados federales del PRD votarán en contra de la propuesta del presidente Peña Nieto. Y todos votarán en contra en su momento de la reforma privatizadora de Peña Nieto y defenderán las causas de la gente. Aquí en esto no hay diferencias, ni en el PRD, ni en el conjunto del movimiento democrático, progresista y de izquierda. Por su parte, el secretario general perredista Alejandro Sánchez Camacho urgió a crear el Frente Nacional en Defensa de Pemex, que sería encabezado por el PRD, el PT, el Movimiento Ciudadano y Morena. Se tenía previsto que Cuauhtémoc Cárdenas encabezaría la comisión que entregó al Senado las firmas de rechazo a la privatización petrolera, pero el ingeniero no acudió por razones laborales, según explicó Jesús Zambrano. El mañanero W Radio, Jaime Obrajero. Las acciones. Gracias, Jaime. Miguel Ángel Mancera, apodado por la señora Marisa como el Patotas, jefe de gobierno del Distrito Federal, dijo que su postura en contra del proyecto de reforma energética del Ejecutivo en nada afectará su relación con la administración federal. Dijo, es un simple y respetable punto de vista. Óiganlo. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, descartó que la posición que mantiene sobre no apoyar la reforma energética afecte la buena relación que existe entre el gobierno capitalino y el federal. El planteamiento que se hace es un planteamiento que tiene que ver básicamente con las convicciones de cada quien. Eso no tiene que mermar el cumplimiento de la labor al frente del gobierno de la ciudad. Es independiente, es algo que yo he dicho que es en lo que creo. No quiere decir que yo vaya a utilizar el aparato de gobierno de manera señalada o dirigida para beneficiar a una u otra de las posiciones. En conferencia de prensa, luego de firmar un convenio de colaboración con las Secretarías de Medio Ambiente, Seguridad Pública y la Procuraduría Capitalina, aseguró que es una convicción personal el manifestarse en contra de la reforma energética. Confió en que la iniciativa de reforma política que se discute en el Senado sea aprobada y con ello se logre la reforma política de la Ciudad de México. Cuestionado por su primer año de gobierno, que es este 5 de diciembre, dijo que no le corresponde autoevaluarse. Aseguró que este año ha sido de cambios trascendentales para el país y la Ciudad de México ha sido parte de esa coyuntura política. El escenario de reformas muy complejas, de reformas pues que han afectado en todos los niveles y han modificado el día a día del país, y la Ciudad de México ha resentido en buena parte esta reforma. La Ciudad de México ha estado siempre pendiente, va a seguir siendo una ciudad donde se respeten las libertades, donde se respete el derecho a la manifestación, y una ciudad también que está preparada para, cuando es necesario ir hacia la aplicación de la ley, pues la aplica. Por la mañana, el jefe de gobierno anunció que se invertirán más de 123 millones de pesos en luminarias nuevas y estas se instalarán en 90 colonias de la ciudad. Con información de Rafael Tenorio, Noticieros Televisa. Mis niños, que ya son las 7, así que es hora de un corte informativo. Vámonos.
Oigan, muchachos, ayer Andrés Manuel López Obrador pues sufrió un infarto en la madrugada de ayer. Su situación se reporta como estable. Parece que todo va tranquis. Además, alguien que conoce muy bien estos procesos, que es el doctor Leopoldo de la Rosa, nos explicó desde antes cuál era todo este proceso, ¿no? Y entonces, además de todo lo que está surgiendo en los medios, nosotros ya lo comprendimos hasta clínicamente el asunto y vemos que no hay por qué estar con el susto, ¿no? Desde luego con todo el cuidado, pero ya sin el susto. Según informó uno de los hijos de Andrés, justamente Andrés Manuel, esto de lo que le está sucediendo a su papá y que esperamos todos se recupere muy pronto, esto que está sucediendo con su papá no será motivo para que el movimiento Regeneración Nacional frene sus planes y no hagan el cerco al Senado, que sí lo harán y que está previsto para hoy. A las 10 de la mañana lo citó, justamente. A las 10 de la mañana era la cita y volvió a citar a las 10 de la mañana, no obstante la situación médica del líder que prometió el domingo estaría en el cerco desde el primer día, cosa que no va a ser posible, pero así lo dijo Andrés hijo. Con evolución satisfactoria se encuentra el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador después de padecer un infarto la madrugada de este martes. Desde el Hospital Médico Sur, el cardiólogo Patricio Ortiz informó que el líder de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, llegó al servicio de urgencias por su propio pie, con dolores en el pecho, falta de aire y sudor, por lo que fue intervenido quirúrgicamente. El licenciado López Obrador se presentó al servicio de urgencias del Hospital Médica Sur aproximadamente a las 2:30 de la mañana. El licenciado López Obrador fue llevado a la sala de cateterismo durante los primeros 30 minutos como corresponde a este evento y hasta el momento la evolución ha sido satisfactoria. Indicó que se afectó una arteria, por lo que los médicos colocaron un stent. Esto es una prótesis con malla dentro de las arterias coronarias. Esta operación, dijo, duró 1 hora con 15 minutos. Según el médico, no es posible saber en cuánto tiempo podría ser dado de alta, pero de mantenerse un cuadro normal, podría ser de 2 a 5 días. En dicho escenario, su hijo Andrés Manuel López Beltrán anunció que no se detendrá el cerco que se plantea realizar en el Senado de la República con motivo de la discusión de la reforma energética. Incluso citó a los simpatizantes. Esta actividad no se cancela, que esta actividad sigue en marcha. Mañana a las 10 de la mañana convocamos a todos los simpatizantes de nuestro movimiento a acercar el Senado y con ello impedir que se apruebe la reforma energética. Recordó que el movimiento se mantendrá pacífico y pidió mantener el corazón caliente, pero con la cabeza fría. En el hospital estuvo presente el coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, y se presentó también algunos simpatizantes con pancartas de apoyo al político tabasqueño. Rocío Jardines Hernández, El Mañanero, W Radio. Bueno, mejórate pronto, Andrés Manuel, haces falta en toda esta situación que está sucediendo, así que mejórate, ahora sí que échale todo el corazón, ya te arreglaron el asunto ese, ya te abrieron la arteria, así que recupérate ahora, vete tranquilo porque te pican las pulgas y ya quieres andar en todo, tienes que irte tranquilo, pero que todo vaya para bien. No andes ahí cucando rápido. Ay, que vamos a cucar esto, que vamos a cucar el otro. No, tranquilo. Qué bueno que estás bien, estarás mejor y que te recuperes muy pronto. ¿Escucharon ustedes sobre una carta que envió Rafael Caro Quintero a las autoridades mexicanas, empezando desde el presidente? Una carta en la que solicita omitir indicaciones del gobierno de Estados Unidos respecto a su situación judicial? ¿Supieron de esa carta? Y la envió el procurador además, ¿no? Exacto, es un hecho según lo confirmó el propio Procurador General de la República, que había estado en un perfil bastante bajo, lo habíamos comentado. Bueno, pues ¿alguna opinión tiene al respecto? Oigan.
El Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, confirmó que recibió una carta del narcotraficante Rafael Caro Quintero, en la que pide que el gobierno federal no haga caso a la petición de Estados Unidos de detenerlo, toda vez que él ya compurgó su pena en México. No es supuesta, yo recibí la carta tal y como parece, ¿cierto? Señaló que lo expresado en la carta, que también fue enviada a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Gobernación, corresponde al ámbito del Poder Judicial. El asunto, pues, como ustedes pueden verlo, y se deriva de la misma carta, es un asunto que se resuelve en el ámbito judicial y ahí está. En cuanto a una nueva investigación de las autoridades de Estados Unidos en contra del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por presuntos vínculos con el crimen organizado, el procurador señaló que aún no han recibido alguna petición de Estados Unidos, aunque podrían recibirla pronto. Supongo que la va a ver inmediatamente, no sé si ya habrá llegado incluso ahorita. Supongo que la va a ver, han tenido la colaboración nuestra en su averiguación y la seguirán teniendo. Recordó que en México ya existía una orden de aprehensión en contra de Tomás Yarrington, pero que su búsqueda fue suspendida por un juicio de amparo que todavía no ha sido resuelto a fondo por el juez correspondiente. El procurador fue entrevistado al término de la inauguración del Simposio Internacional contra la Explotación Infantil, organizado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Gobierno de México. Con información de Iván González, Noticieros Televisa. Y como sabemos, procuradores federales norteamericanos revelaron, again, como diríamos allá en nuestra querido Baltimore, verdad que recordamos con todo cariño, revelaron una acusación contra el exgobernador del estado de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, por crimen organizado y lavado de dinero. Es como una historia que ya habíamos vivido. Claro. Bueno, pues se refifa. Ante tal acción, el Buró Federal de Investigaciones, que es el FBI, reveló que se inició la búsqueda desde hace unos meses. O sea, esta ola que parece ya se había desintegrado, pues trae otra ola atrás. Y esta es la que vamos a ver y oír. Con esta orden de aprehensión en mano, agentes federales de Estados Unidos iniciaron la búsqueda del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, y el constructor Fernando Alejandro Cano Martínez. Yarrington enfrenta 2 cargos de conspiración por violación de leyes antinarcóticos, 2 de fraude bancario y de conspiración mediante transacciones en efectivo en instituciones bancarias de Estados Unidos y México. Cano enfrenta 3 cargos de fraude a bancos asegurados en Estados Unidos. Además, ambos están acusados de lavado de dinero. Esta consignación del Departamento de Justicia, obtenida por Televisa, detalla una larga relación de pagos que recibió el exgobernador Tomás Yarrington del Cártel del Golfo y de los Zetas desde que era candidato al gobierno de Tamaulipas a través de Alejandro Cano. Sumas millonarias que fueron invertidas en la compra de una gran cantidad de propiedades en el sur y centro de Texas. La consignación asienta que los Zetas y el Cártel del Golfo pagaron grandes sumas de dinero a Yarrington, Cano y otros altos funcionarios a cambio de no interferencia policíaca cuando menos desde 1998, y que para transferir, lavar e invertir el dinero usaron cuentas de más de una docena de empresas que crearon en bancos mexicanos y estadounidenses. Gregorio Meraz, Washington, Noticieros Televisa. Oigan, muchachos, pues después de todos estos sentimientos encontrados, esta gran interpretación y este cancionón, pues nos vamos ahora al inframundo. Ustedes supieron, como supimos todos nosotros, que allá en el estado de Jalisco, pegadito a Michoacán, se habían encontrado unas fosas, ¿no? Ya así fue. Sí. Otras fosas. Y de esas fosas, finalmente encontraron ahí 67 muertitos. 67 cuerpecitos. ¿Ven? Ya encontraron otra fosa. Acaban de encontrar otra fosa y vamos a ver qué es lo que nos informa al respecto Antonio Neri, compañero reportero de W Radio y El Mañanero allá en Jalisco. Antonio, te escuchamos.
¿Qué tal, Broso? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Así es, una nueva fosa clandestina fue descubierta con 5 cadáveres en el municipio de Zapopan. La investigación fue realizada por elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes al detener a 3 sujetos relacionados con un crimen, revelaron de la existencia de un sitio donde habían enterrado a varias personas. A este lugar acudió la gente del Ministerio Público hasta una brecha cercana a la comunidad de Palo Alto, a 10 kilómetros de Santa Lucía, la zona metropolitana de Guadalajara, donde pudo constatar que había 5 cuerpos, todos de ellos son hombres y fueron enviados al Servicio Médico Forense de Guadalajara. Pues con esto se convierte ya en el segundo cementerio clandestino encontrado en Jalisco en menos de un mes. Así de que así las cosas aquí en Jalisco, Broso. Muy buenos días. Muy buenos días, Antonio Neri, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Antonio. Ahora ya en menos de un mes, ¿eh? Y seguramente la cifra se va a incrementar porque todos los días han ido encontrando más cuerpos, más restos, ¿no? En estas fosas. Hay cifras que se siguen incrementando. Sí. Por supuesto, y a pesar de los pesares, cambios de gobierno, administraciones, lo que fuere, el asunto sigue siendo un tema pendiente con la sociedad de este país por la violencia y por lo que representa. Y cada fosa que se encuentra es otra patada en la cara. Así es. A todos los mexicanos. Por supuesto. Porque dices, bueno, pues igual nadie se da cuenta y ahí se quedan 70, 80, 120 cuerpos y no pasó nada, ¿no? Y parece que ya no sorprende. Nadie sabe, pero encuentras otra fosa y dices, a ver, espérate, ya de cuántos muertos se está hablando, en qué cantidad de terreno y en términos de un mes. Además, en este año se habla de una cifra de 17,000 personas encontradas sin vida. Sí. Que si se suma hasta el momento. Son cifras brutalmente impactantes, como lo fueron desde su momento y hace algunos años. Encuentras estas fosas en Jalisco como encontraste las de Tamaulipas. Sí, 72. Pues sí, ¿no? Y échate a andar con la imaginación. Y esas son las que encontraron, y las encontraron porque hubo relación de algo con algo que sucedió, de alguien que cacharon, de alguien que dio un pitazo, de alguien que cantó, ¿no? Pero nada más imaginémonos el tamaño que tenemos de república y estamos ahorita hablando barato de 4 o 5 fosas. Claro. Sí. Barato. Y también se ha dicho, por ejemplo, que en el sur del país se han reportado muchas fosas, sobre todo de migrantes, pues, ¿no? En ese intento de cruzar el país para 20 días. Y que hay un número importante de fosas ahí, supuestamente de migrantes, ¿no? ¿Se acuerda? Hace 20 días fue cuando nos enteramos que fue justamente cuando encontraron en esas fosas estos cuerpos que estaban vaciados de determinados órganos. Sí, claro. Y aquí estuvo el padre Solalinde. A propósito de ello. Él ha denunciado eso justamente. Exactamente, qué cosa. Oigan, chamacos, vamos con la valla informativa, la valla que ustedes conocen y reconocen. En esta ocasión, la valla se encuentra en el Vaticano y es Giovanni Manzano quien nos informa. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, licenciato Pagliaccio. Los saluda Giovanni Manzano desde el Vaticano para informarle que el Papa Francisco publicará una nueva Constitución Apostólica sobre el funcionamiento de la Curia, que sustituirá a la Pastor Bonus promulgada por el Papa Juan Pablo II en 1988. El Papa pretende aportar modificaciones sustanciales y no marginales con la ayuda de los 8 cardenales que le asisten en esta tarea y con los que se volvió a reunir tras el encuentro en octubre. Escuchemos a Federico Lombardi, portavoz del Vaticano. La orientación no es la de hacer retoques o mejorías marginales, sino la de hacer una revisión consistente de la Constitución Apostólica, por lo que se puede hablar de la previsión de una nueva Constitución Apostólica sobre la Curia Romana. El padre Lombardi informó que en estos días se analizarán los diversos dicasterios de la Santa Sede. Añadió que por el momento no se examina el trabajo de las comisiones económicas y financieras. El portavoz confirmó que después de esta reunión de 3 días, el Papa y los 8 cardenales volverán a reunirse en febrero, días antes del consistorio que el Papa Francisco ha convocado para crear sus primeros cardenales y que aprovechará para consultar a todos los prelados sobre los temas que más le preocupan. Se reunirá además el Consejo del Sínodo. El próximo mes de febrero será un momento clave en el proceso de reforma de la Curia, pero se estima que no representará el cierre del mismo.
No pienso en absoluto de que se trate de una conclusión del trabajo de reflexión tan amplio sobre la naturaleza de la curia y sus dicasterios. Las reuniones se están celebrando en la residencia de Santa Marta, donde los 8 cardenales participan también en las misas matutinas del Papa Francisco. Informó para el Mañanero Giovanni Manzano. Oye, Giovanni, la información que nos mandas es muy buena porque el Papa Francisco ha estado llamando la atención de propios y extraños. Desde luego, parece ser que en el consenso todo el mundo entiende que los cambios que pretendería el Papa Francisco no los puede hacer de golpe y porrazo por el tamaño de la institución y por los intereses tan grandes que ahí se cruzan.